Para esta semana vamos a profundizar ahora sobre la historia de las misiones en México. Vamos a profundizar cómo a lo largo de la historia de la congregación en tierras mexicanas, los misioneros redentoristas han sido testigos del Redentor, solidarios para la misión en un mundo herido. Cómo esta proclamación explícita de la palabra de Dios a los más abandonados se ha dado y se sigue dando en la actualidad. Por eso es importante recapitular y conocer nuestra historia en lo que toca a este anuncio explícito. Por eso, iluminados con este tema del 25º capítulo general del 2016, vamos entonces a entrar de lleno con las formas misioneras de la congregación en México. Bien, a lo largo de la historia de la congregación se conocen 4 formas misioneras de la provincia de México. Estas son la misión tradicional del año 1908 a 1971, la misión querigmática 1971-1993, la misión de asambleas 1987 y 1993 y finalmente la misión redentorista acompañando procesos comunitarios de fe de 1993 hasta la fecha, que es el esquema que tenemos actualmente. Si observamos por lo menos las 2 formas de misión que están de por medio, que es la querigmática y la de asambleas, vemos que la de asambleas coincide con la querigmática por lo menos en los últimos años, hasta que terminan ambas en el año 1993. Por ahora vamos a estudiar solamente las 2 primeras, que es la misión tradicional y la misión querigmática. Vamos entonces a conocer, a profundizar sobre este modo de misionar que es la misión tradicional. Vamos a contextualizarla, vamos a ver cómo se daban estas misiones, vamos a ver también la manera en que se organizaban y finalmente vamos a ver todo un contexto, un balance donde podamos nosotros dar cuenta de los aprendizajes, de las observaciones, de lo que nos ha ido legando para dar paso a un nuevo esquema de misión. Bien, decimos pues que la misión tradicional comprende de los años 1908 a 1971. Recordemos que los redentoristas llegaron a México el 8 de marzo de 1908 y 3 meses después, el 11 de junio, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, quedó solemnemente inaugurada la serie imprecisa de lugares misionados por los redentoristas. Perteneciendo pues a una congregación que sabe que todos sus miembros se han de aplicar preferentemente a la obra de las misiones, los redentoristas desplegarán una intensa actividad pastoral teniendo como vehículo privilegiado, aunque no exclusivo, la misión tradicional. El contexto entonces, ¿cuál es? Decimos pues que la congregación en México, siendo fundación de la provincia de Madrid, necesariamente las misiones, el trabajo apostólico, tendrá ese mismo estilo, bastante similar a las misiones predicadas en tiempos de San Alfonso. ¿Cuáles eran estas misiones predicadas por San Alfonso o qué características podemos reconocer? En primer lugar, decimos que las santas misiones no son sino la redención continuada, que el Hijo de Dios obra sin interrupción en el mundo por medio de sus ministros. Las misiones, en cierto modo, sostienen la iglesia, mantienen su fervor, separan la cizaña del buen grano, fortifican a los débiles, afirman a los fuertes, levantan a los caídos, disipan los errores, desvanecen los engaños del demonio. En una palabra, el juicio que se debe formar de las misiones es que son el principal, por no decir el único, de todos los baluartes y auxilios para conservar la fe y establecerla sólidamente sobre la piedra que es Cristo. Por lo cual, se debe contar también en el número de los beneficios más señalados de la divina providencia, el de haber determinado en estos tiempos tan depravados y corrompidos, valerse de este medio tan eficaz para salvar las almas miserablemente sumergidas en el cieno del pecado. Esta intuición, que es una intuición del fundador y que da este tinte de redención a nuestro trabajo apostólico, a las misiones populares, nos permite rescatar ciertos elementos o ciertas características que nos van a ayudar a definir lo que se entiende entonces por misión tradicional. Y decimos por lo tanto que definiendo este tipo de misión es una serie extraordinaria de predicaciones y otros actos piadosos en un lugar determinado.
la llevan a cabo 2 o más ministros del Señor, ordinariamente religiosos, con métodos especiales, digamos en forma inusitada y por tiempo limitado. ¿Y cuál es la finalidad? Tomando en cuenta lo que ya habíamos dicho en la presentación anterior, es procurar que las almas extraviadas vuelvan al camino de la salvación y las almas de los fieles se fortalezcan, progresen y se perfeccionen en la práctica de la vida cristiana. Así pues, podríamos decir que existen ciertos objetivos de este tipo de misión. ¿Qué es lo que busca realmente la misión tradicional en tierras mexicanas? Veamos. En primera y fundamental para las misiones de los redentoristas, que hasta ahora todavía pervive un poco, la conversión del pecador. Esto es importante. Hay que hacer ver al ser humano que es un ser humano pecador y que todas sus acciones tienen consecuencias, y por lo tanto la misión ha de buscar la conversión, sobre todo de aquellas personas que por ciertas circunstancias están privadas del sacramento de la reconciliación, están privadas de los auxilios espirituales. Entonces las misiones tienen este tinte de acercar una posibilidad de encuentro con Dios a través de la conversión. Segundo, la purificación de las conciencias. Esto significa sobre todo ejercer y hacer presente a quien más lo necesita de un sacramento tan importante del cual nosotros somos apóstoles reconocidos, que es el sacramento de la reconciliación. La perseverancia en el bien. No se trata solamente de confesar por confesar, se trata de que la persona persevere, es decir, se mantenga en un estado de gracia considerable. Y por último, los genuinos hijos de San Alfonso, es decir, los misioneros, debían ocuparse principalmente en ayudar a la gente esparcida por el campo y por las aldeas más privadas y necesitadas de auxilios espirituales. Es por eso que el ambiente en este tipo de misión es bastante propicio, porque para empezar encontramos a un México con tremenda mayoría católica. Fíjense nada más, hasta 1910 tenemos esa determinación estadística, que el 99.16% eran católicos de toda la población del país. Esto quiere decir que tenían una fe profundamente arraigada y cuyos 2/3 de población se mantienen esparcidos fuera de las ciudades, en rancherías y pueblecillos, marcados por la desigualdad y la pobreza. Los misioneros presenciarán que muchas veces la pastoral había privilegiado a las poblaciones más habitadas y que por ello se detectaba como grave problema la ignorancia religiosa del pueblo. ¿Esto qué significa? Significa en primer lugar que el ambiente es propicio, y recordemos que la intuición alfonsiana o el carisma de la congregación se sitúa en lugares abandonados, donde nadie va, donde nadie asiste, y por eso nuestras misiones están situadas donde la pastoral ordinaria, por así decirlo, la pastoral de las parroquias de las diócesis de aquel tiempo, no estaban en todos los lugares o no podían abarcar los lugares más alejados. Entonces se detectaba una ignorancia religiosa de un pueblo abandonado. Y esto quería decir precisamente que los redentoristas estaban llamados a evangelizar en esas tierras y que por lo tanto era una tierra de cultivo para la fe. Ahora, ¿es necesaria la misión? ¡Claro! ¿Por qué? En primer lugar, recordemos pues, serán un medio para la renovación de la vida cristiana, sobre todo después de la revolución y de la persecución religiosa. Recordemos pues que los redentoristas llegaron en un tiempo donde se estaba suscitando estos movimientos civiles de revolución, de conflictos entre los cristeros, entre la iglesia y el Estado. Entonces, la misión tiene una vitalidad importante, porque se necesita renovar la vida cristiana. Los redentoristas estarán presentes ahí donde la fe parece que está adormecida, y ellos son los que tienen esta responsabilidad de hacer consciente al cristiano de que es cristiano y que es capaz de defender su fe y por lo tanto de mantenerse en una convicción del bien.
esto es, de arrepentirse de sus pecados, de acercarse con fe y devoción a su Redentor, pedirle perdón y perseverar en la fe. Mientras el país camina por la institucionalización de un nuevo régimen político, las misiones ayudarán a la estabilización de la Iglesia, colaborando con parroquias y diócesis muy extensas, que cada día se volvían más populosas y que no contaban con la cantidad suficiente de sacerdotes para ser atendidas debidamente. Por eso, los redentoristas en México, a través de las misiones, cooperarán con la Iglesia, que tiene también el deber de conservar la fe en los que ya la recibieron y de hacerla en ellos norma de vida cristiana. Como vemos, los redentoristas tienen mucho trabajo por hacer en estos tiempos, y la misión tradicional tendrá un recorrido con bastante extensión de tiempo, donde se aprovecharán todos los medios necesarios y los que se tengan a la mano para llevar esta proclamación explícita. Es por eso que nosotros debemos entender que ha sido un trabajo bastante arduo, y no es tampoco algo menos decir que, por ejemplo, en algunos pueblos a los cuales los redentoristas han ido y que de pronto no ubican o no conocen en la historia, precisamente porque de pronto no se tienen los registros de dónde estuvieron los misioneros redentoristas, encontramos siempre lo significativo, una cruz, o encontramos hasta el perpetuo socorro. Ahí nos habla ya de que hay un gran apego a un carisma que es el nuestro. Entonces, los redentoristas desplegaron una actividad bastante interesante, bastante productiva, y estuvieron en lugares donde de pronto parece que ya la Iglesia o nadie va. Aquí, en esta misión tradicional, el redentorista hace valer su razón de ser, porque va hacia donde nadie va. Bien, ahora vamos a ver lo que es la misión tradicional. ¿Cuál era la estructura? ¿Cómo se llevaba a cabo? ¿Cómo era el encuentro con los misioneros en ese tiempo? ¿Cómo se empezaron ellos a relacionar con la gente? ¿Cuáles eran como los esquemas? Hoy actualmente manejamos mucho los esquemas del ver, pensar y actuar. Manejamos otros esquemas del suscitar, animar, consolidar, etc. Pero vamos a ver qué es lo peculiar en su estructura de esta misión tradicional. Veamos. La misión se tenía con esta idea. Era un gran cuerpo organizado que recordaba a los fieles la necesidad de arrepentirse de sus pecados y de reintegrarse a la vida sacramental, para que de esta manera tengan un criterio seguro acerca de la salvación de su alma. Por eso, esta característica precisamente que ha tenido un largo camino de consolidación, tendrá una estructura, porque es un cuerpo organizado, pero este es un objetivo importante para que el pecador, o para que la persona se acerque a salvar su alma. El sujeto, el individuo, la persona, el ser humano tiene este deber de acercarse a la salvación, de integrarse a una vida sacramental, sabiéndose cristiano, para salvar su alma. No perdamos de vista ese objetivo fundamental de la misión tradicional. Por eso, vamos a ver que se desarrollará en 3 tiempos. La primera, o el primer tiempo, tendrá por objetivo preparar a los fieles para una buena confesión. Segundo, se dedicaba particularmente a la purificación de las almas, llevándolo a cabo a través del sacramento de la penitencia. Y tercero, consistía en desarrollar la vida devota, es decir, en ayudar a establecer las prácticas cristianas de devoción y de piedad en la parroquia. Bien, decimos pues que se daba un cierto comienzo, se daba una apertura o recepción de los misioneros. Esta primera parte se le llamaba así, la apertura o recepción de los misioneros. Esta era una ceremonia solemnísima que se iniciaba con la procesión de los niños, y vemos a los niños que se van acercando. Llegaron ya los misioneros, llegan los niños y las niñas formándose en filas, separados y presididos por sus maestros con unas banderitas de colores.
Le seguían después las mujeres y los hombres del pueblo. Después le cerraba el párroco, seguía el párroco acompañado de su clero, y detrás de ellos las autoridades civiles, no podían faltar. Con todo este cortejo eran recibidos los misioneros redentoristas a los pueblos a los cuales ellos llegaban. Y este magno continente, ya lo decíamos, salía al encuentro de los misioneros, y una vez realizado entre el repiqueo de campanas, el disparo de cohetes, los cantos y algunos rezos, se dirigen a la iglesia. Y ahí uno de los misioneros, no de los padres misioneros, dirige al pueblo una breve arenga como saludo y anunciará el horario de los ejercicios de misión que de antemano haya acordado con el señor cura párroco. Entonces, recordemos que lo que se acentuaba sobre todo para que el ser humano, para que la persona salvara su alma, era importante regresarla o reintegrarla a una vida sacramental. Entonces, en la espera de que la feligresía acudiera a la confesión, se tenía en los primeros días algo que se llamaba la misioncita de los niños. Resultaba pues un excelente medio de propaganda para, digamos, atraer y animar al pueblo. Con la misioncita, esta misioncita de niños, se quiere preparar a los niños para confesar y comulgar en tiempos de misión. Aquí hay un apego sacramental a la misión. Digamos, también contenía exhortaciones, catequesis, sermoncitos, confesión, comunión general, consagración a la Virgen, renovación de las promesas bautismales y las procesiones, ¿no? Sin embargo, el auditorio principal que buscaban los misioneros eran, ¿qué? Las personas mayores, los jóvenes y los adultos. Es por eso que para ellos se escalonaban los ejercicios de un modo variado, metódico y ascendente. Si se empezaba con los niños, después le seguían los jóvenes y luego los adultos. La misión estructuradamente, esta misión tradicional, tenía el objetivo de empezar desde abajo, con los pequeños, y ya después se buscaba el objetivo más amplio, que eran los jóvenes y los adultos. Entonces vamos a ver cómo era un día de misión. Bien, dice que se comenzaba con un rosario de aurora y después le seguía la misa. Así pues, mientras uno de los misioneros celebraba la misa, otro realizaba la plática de la mañana, la cual estaba destinada a que participaran de la misión los que por trabajo o por necesidad no acudían a los ejercicios de la noche. Además, funcionará como fortalecimiento para la gente piadosa que diariamente acudía a la misa. Y a media mañana o media tarde se tenían las conferencias. Estas eran exposiciones hechas a cierto número de personas de clase y categoría especial, es decir, varones, mujeres casadas, señoritas, muchachas del servicio, obreros, trabajadores, jóvenes y soldados, colegios, agrupaciones o asociaciones piadosas o civiles. Con esto, digamos, estas conferencias se desarrollaban de forma amistosa, familiar, y podían tratar asuntos morales sobre los deberes particulares o incluso dogmáticos, que esto es defensa de la fe, defensa de la religión. O sea, se tratan temas sobre todo que atañen a la vida del seglar, a sus dedicaciones, pero también a conocer su fe. Recordemos que la estructura de la misión tradicional estaba enfocada en acercar a la persona a los sacramentos, a la vida sacramental, pero también a conocer lo fundamental de su fe. Y lo más importante de estos días de misión eran los ejercicios de la noche, porque había un rosario solemne y estaba hecho con la mayor solemnidad que el de Aurora, pues cada misterio se explicaba al pueblo haciendo una breve reflexión y obviamente su respectiva aplicación. Después de ahí seguían los avisos en los que se comunicaba al pueblo diversos asuntos para el mejor fruto, orden y dirección de la misión. Luego continuaban las llamadas instrucciones catequéticas. Las instrucciones catequéticas consistían en un discurso en el que de forma expositiva y sencilla se desenvuelve más ampliamente la doctrina cristiana que los fieles aprendieron en el breve catecismo de la infancia para darles mayor conocimiento
a Dios. Recordemos que las instrucciones catequísticas eran aquellas que hacían recordar a las personas lo que han aprendido en el catecismo, de tal manera que profundicen en un mayor conocimiento de Dios y lleven esto a una práctica de deberes cristianos según su llamado, su estilo de vida, su dedicación. Y se realizaba también lo que era la base y centro de toda la misión, que es el sermón. Es la rueda maestra que dirige y regula todo el mecanismo misional. Es el arma con el que se bombardean y deshacían los reductos del vicio y del pecado. La gran predicación que contenía doctrina que instruya y convenza a la inteligencia, derribando los reparos de la razón, persuasión y moción que conquisten la voluntad, desalojándola de sus más fuertes trincheras hasta hacerlas capitular y rendirse. Aquí quien ejercía este deber de sermonear, digamos de pregonar a la gente, pues tenía este deber de hacer llegar y sensibilizar a la comunidad para que precisamente les convenza, les haga ver los errores, los persuada, los conquiste, para que esas voluntades se despejen, se desalojen de lo malo, de lo negativo y finalmente se entreguen a una confesión sincera. Y finalmente, también se tenían, algo que me faltó mencionar aquí, eran las funciones o actos piadosos, ¿no? Estos actos piadosos son ceremonias o prácticas piadosas que se realizaban con motivo del sermón grande. Por ejemplo, la entronización de la Virgen del Perpetuo Socorro como patrona de la misión, el desagravio, con el que se pide perdón público al Santísimo Sacramento, consagración a la Virgen, bendición de objetos piadosos, campanas de la misericordia, repique de campanas, plantación de la cruz de la misión, de las comunidades generales, etc. Y ya en el último día se tiene la clausura de la misión, que consistía en hacer los diversos actos del día con una solemnidad extraordinaria para producir en el ánimo de los fieles y de toda la población una impresión profunda, saludable e imperecedera. Fíjense nada más, entonces este día de misión, estos días de misiones eran días bastante fuertes e intensos, donde precisamente se profundiza sobre el trabajo de los misioneros, el deber que tiene de convertir las conciencias, de hacerlas conscientes de su vida sacramental, de acercarlos a la celebración de los sacramentos, a vivir sus actos piadosos con mucha fe, a profundizar en su fe y sobre todo también a convencerlos de acercarse a Dios. Era una labor ardua, intensa y fuerte, donde el misionero tenía la responsabilidad de las conciencias, y para eso se requería muchísima formación, muchísima preparación y muchísimo acercamiento con la gente. Vamos a ver entonces ahora cuál era la duración de la misión. Bueno, aquí podía variar, no había como una especie de organización de temporal que empezaba de tal fecha y termina tal fecha. Aquí dependía más que nada del número de habitantes, así como la aseguranza de los sacramentos del matrimonio, bautismo y confesión. Y pasado algún tiempo prudencial, el misionero vuelve a la parroquia para la renovación del espíritu o renovación de la misión. Y decimos también que el misionero debía empeñarse en predicar la conversión y recordar los deberes de los distintos estados de vida para permitir que los fieles se acerquen a la confesión. Finalmente, ¿cómo era la organización? La organización de esta misión tradicional consistía en que la responsabilidad de la realización de la misión tradicional recae en cada comunidad redentorista y especialmente le recaía todito al superior. Por eso, para disponer debidamente la misión, el superior en primer lugar debería tomar los informes necesarios. O sea, a los redentoristas se les pedían misiones, ellos misionaban, pero antes de eso quien tenía la careta o la responsabilidad eran los superiores, y eran ellos los que veían los informes, conocían los contextos de las parroquias, conocían los contextos sociales, religiosos
de las comunidades a las cuales se iba a misionar. En él recaía toda la estructura, todo el análisis de la realidad. Todo estaba enfocado en la persona del superior. Y le corresponde al superior también pedir las licencias ministeriales para los misioneros y sobre todo algunas facultades extraordinarias. Acordémonos que sin licencias no hay ejercicio ministerial para nuestros sacerdotes, en especial para los sacerdotes. Aquí también recordemos que en la historia de la congregación había hermanos, pero los hermanos tenían otras labores un poco menores. Entonces, obviamente todo recaía en quienes estaban ya con el orden sacerdotal, pero en especial con el superior. Debe también el superior proveer el traslado de los misioneros y la adecuada propagación de la misión. También el superior debe designar a los padres que habían de ir a la misión. Todo le encaeta al pobre superior. Por eso, pobre superior. Aquí encontramos un deber importante que es el del superior, ¿no? Y eso en primer lugar lo encontramos en las casas, ¿no? En las comunidades que ya estaban formadas. Si recordamos todas las casas que han tenido los redentoristas a lo largo de su historia, pues cada casa tiene su superior, tiene sus súbditos, viven un cierto número de congregados, tiene su organización, etc. Entonces, la responsabilidad de las misiones era responsabilidad de la comunidad. Ahorita en la actualidad, recordemos que ya tenemos una estructura que es la comisión, que es el Secretario de Vida Apostólica. El Secretario de Vida Apostólica es quien regula las misiones en la provincia y es quien ahora toma las riendas de los procesos de misión. Acá, en estos tiempos, no. Cada comunidad redentorista tenía sus misiones específicas o sus misiones particulares, por así decirlo, y era responsabilidad de esa comunidad llevarla a cabo. Bueno, ahora vamos a ver qué cargos o responsabilidades hay en la misión. Los cargos, recordemos que también son como las comisiones, que actualmente en los procesos de misión que estamos llevando existen comisiones, pero en esos tiempos hablaban de cargos. Encontramos que hay un superior, el superior de la misión. Él es el primer responsable del desarrollo de la misma. Él tiene que organizar a quienes lleve, tiene que darle su papel, su rol, tiene que organizar las responsabilidades, los deberes, todo es quien es el superior de la misión, que es distinto al superior de la comunidad. Aquí es superior de la misión. Hay un predicador. El que es el predicador es el responsable de conquistar la atención, la conciencia, el corazón y la voluntad de los oyentes para convertirse a Dios. Por un lado, debía estar convencido de no predicarse a él mismo, sino al Señor crucificado, y por otro, de no procurarse honores y aplausos, sino dedicarse en cuerpo y alma al ministerio apostólico. Otro de los cargos es el de el de confesor, que generalmente todos los misioneros hacían, pues representaba uno de los sellos distintivos de la misión. Quien organizaba la misión debía prever el número adecuado de confesores y en la medida de lo posible sin la ayuda de sacerdotes del lugar. También estaba el catequista del pueblo, que se encargaba de la instrucción, poniendo el empeño en presentar a su auditorio las enseñanzas dogmáticas y morales que reafirmaran su fe. Tenemos también el catequista de los niños. Se aplicaba a enseñar a los pequeños las cosas que de la fe se debían saber y a disponerlos a la confesión y a la comunión. También estaba el prefecto de la iglesia, que tenía por oficio velar porque cada acto y ejercicio se haga con orden y a la hora señalada. Y finalmente también estaban los padres encargados de los ejercicios para distintos grupos de personas, sacerdotes, religiosas, hombres de condición elevada. Con todo, podemos decir que progresivamente se puede ver cómo los padres van acogiendo la ayuda en las misiones. A veces para las misioncitas o la catequesis de niños se contaba con las catequistas de la parroquia o con los hermanos coadjutores, los hermanos redentoristas.
o cada vez con mayor frecuencia días antes de la misión, un grupo de religiosas levanta el censo parroquial, visita las casas, dan a conocer la misión e inclusive van preparando a la gente para que reciba el bautismo, la comunión, o el matrimonio. Encontramos también el aporte de las religiosas. Bueno, ahora vamos a estudiar el balance. El balance precisamente nos va a situar o nos va a decir que la misión tradicional está inserta en una época histórica concreta y desde ella habría que examinarla. Aun cuando haya sido desarrollada durante un tramo del siglo XX, pertenece a una visión que del ser humano, de la sociedad y de la teología ofrecen tanto el Concilio de Trento, que quizá muchos de aquí conocemos, como la postura de la Iglesia frente al iluminismo. Con este trasfondo nace la Congregación del Santísimo Redentor y fue desarrollándose por más de 2 siglos. Hay que conocer el contexto de la misión tradicional en primer lugar. No podemos hablar a la ligera y decir que esto estuvo bien o esto estuvo mal. No podemos decir eso sin antes conocer cuál fue el contexto. Bueno, vamos a ver qué concepción del ser humano había. Si vemos que, o si examinamos la misión tradicional, se descubre una concepción del ser humano como dueño de sí mismo, libre y responsable de sus actos, conocedor y dominador de su entorno. Hay un creciente interés por hacer notar el valor infinito y absoluto de cada alma. Emerge así el individuo quien, independientemente de los demás, la familia, el clan, el gremio, debe rendir cuentas sobre la propia vida y el destino que se vaya forjando. Desde la fe, este ser humano es quien ha de seguir el llamado de Dios y quien ha de empeñarse en su salvación. Frente a los protestantes, aquí decimos pues que el individuo debe rendir cuentas sobre la propia vida y el destino que se vaya forjando. Y desde la fe, este ser humano es quien ha de seguir el llamado de Dios y quien ha de empeñarse en su salvación. Implica el esfuerzo moral, la obligación de los mandamientos y la necesidad y fecundidad de buenas obras. Por eso la misión tradicional recordará a cada uno que es preciso salvar su alma. Bien. Hay también una eclesiología. La eclesiología es la reflexión teológica sobre la iglesia. ¿Cómo era la iglesia en aquel tiempo? Hay una iglesia de cristiandad. Es una iglesia que supone una fe ya establecida y que esta fe se vive a nivel religioso y social y que se hereda de generación en generación. Se da por supuesto pues que la gente ya ha recibido los sacramentos, ha recibido una formación en su catecismo, ha recibido una formación catequética y por lo tanto el pueblo que ya cree solo necesita arrepentirse de sus pecados. Por eso se debe evidenciar la pertenencia a una iglesia visible con la práctica de los sacramentos. ¿Qué es esto de iglesia visible? Pues si nos damos cuenta, las misiones congregan a muchísima gente, ¿no? Y decimos que toda esa multitud es la gran iglesia. Es la iglesia visible, la que podemos contar, la que podemos ver en individuos o en personas o en grupos o en comunidades. Esa es la iglesia visible. Y por eso nosotros la misión debe evidenciar la pertenencia a la iglesia visible con la práctica de los sacramentos. ¿Cuántos bautismos? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas confesiones? Los números determinan una iglesia visible. A eso se refiere con la iglesia visible. Y por eso la misión tradicional estaba destinada a ir de lugar en lugar, llamando la atención de la población que es cristiana, es bautizada, pero está dormida. Y hay que ver también que esta eclesiología de cristiandad situaba también a un protagonismo clerical. Esto quiere decir que la misión dependía principalmente del protagonismo de los misioneros, quien lleva dentro la iniciativa, posee los conocimientos doctrinales y sobre todo posee la santidad. Él ponía los medios necesarios para atraer a todos a la misión, oficiaba los sacramentos, los guiaba a los destinatarios por los lineamientos de la vida cristiana.
Por eso la misión tradicional no conoció una participación activa del laicado, el cual solamente intervenía en cuestiones menores y siempre sabiéndose ayudante de los ministros sagrados. Recordemos pues que las catequistas se limitaban a la cuestión de la catequesis, los hermanos coadjutores a lo de la misioncita de los niños, pero lo demás, el protagonismo, las celebraciones, las confesiones, los sacramentos, es por antonomasia el misionero sacerdote quien lleva esa iniciativa de llevarlos a cabo. Por eso el laico se limitaba a escuchar, a emocionarse, a arrepentirse y a reparar las confesiones y comuniones sacrílegas que pudieron haberse cometido. Hablamos, y como ya lo hemos visto también en sesiones pasadas, de una pasividad laica. Y a esto es a lo que me refería porque muchos me preguntaban sobre eso. Después de la misión quedaba nuevamente a la deriva, con algunas prácticas devocionales que no necesariamente ayudaban a perseverar en las prácticas de fe. Las más de las veces no estarán sustentadas en unas estructuras, unas instituciones que continúen esta acción misionera por la ruta de la pastoral ordinaria. Parece que de pronto la misión tradicional revitaliza, remueve conciencias, las acerca a Dios, las acerca a los sacramentos, permite que la persona salve su alma a través de esta práctica sacramental, a esta pertenencia visible, pero después de la misión pues ya no había como un acompañamiento, ya no existía este impulso o esta revitalización que también tenían el deber de darla la parroquia a la que se misionaba, la diócesis, pero pareciera que de pronto se deja a la deriva. Ya las prácticas de fe muchas veces no tendrán esta continuidad, entre otras cosas. Y bueno, sin embargo, esta forma de misión tuvo fuerte arraigo por resultar un excelente medio para el avivamiento de la fe. Y esto responde a una situación histórica, una situación donde de pronto encontramos los conflictos de iglesia-estado, encontramos la irrupción de los protestantes en territorio mexicano. Entonces se trata de avivar la fe, se trata de hacer consciente a la gente de que su bautismo vale para defender su fe y para salvarse. Las misiones dentro de esta forma reflejan un espíritu caracterizado por la lucha contra el abandono religioso del pueblo, por la revitalización de la vida cristiana, por la sencillez, por la personalización de las prácticas populares de piedad y de vida cristiana y por la superación de la angustia católica. Por eso incansablemente los redentoristas se esforzaron por llegar a la gente del campo en un tiempo en el que casi nadie hacía caso de sus necesidades y de su sentir. Al insistir una y otra vez en la atención a la confesión, la misión contribuyó a fomentar el diálogo personal, como punto de partida para la formación de una recta conciencia moral. Hay que salvar al ser humano de su pecado, hay que hacerlo entrar en contacto con Dios. Y por eso es importante la misión, porque la misión trae de nuevo ese encuentro de diálogo personal. Y la misión siempre tuvo un eco muy especial entre la gente más sencilla del pueblo, ayudándoles a cambiar positivamente. O sea, la misión tradicional tuvo una razón de ser importante porque levantó y reavivó la fe de la gente y de la gente más necesitada, de la gente abandonada en todos los sentidos. Realmente los redentoristas han sabido llevar su compromiso adelante y con dinamismo y con entusiasmo, como hasta ahora lo han hecho.